Pues muy buenos días, gusto saludarles. Les presento la clase número 28, la última clase virtual del año. ¿Ya? Es mi deseo que a través de esta asignatura, ¿verdad?, hayan podido incrementar el aprendizaje significativo, que es tan importante para el proceso que ustedes están terminando, porque están ustedes concluyendo la educación general básica. ¿Ya? Les espera, ¿verdad?, enseñanza media, ¿no es cierto?, con otro contenido más profundo muchas veces, pero que yo estoy seguro que con ¿ya? Bien, pues en la clase 28 se llama cuerpos geométricos y volúmenes. El objetivo de ella es comprender el concepto de cuerpos geométricos y el procedimiento de cálculo de volúmenes de dichos cuerpos. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar, ¿verdad? Un poco y reforzar algunos contenidos que ya lo hemos visto, de cuerpos geométricos, haciendo la diferencia con figuras geométricas y cómo calcular el volumen de estos cuerpos. ¿Ya? Bueno, partamos señalando que es un cuerpo geométrico. Digamos lo siguiente, un cuerpo geométrico es un sólido, ¿ya?, que es una figura geométrica que tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen con la figura geométrica de plano. El cuerpo geométrico es tridimensional: largo, ancho, alto. En cambio, una figura geométrica o plano geométrico solo tiene dos dimensiones: largo y ancho. Ahora, el cuerpo geométrico tiene bueno, como su nombre lo indica, ¿verdad?, un cuerpo concreto, tiene materia. Por lo tanto, ¿verdad?, al tener materia, ocupa un lugar en el espacio. Y eso se mide a través del volumen que también vamos a ver en esta clase. Ya hay algunos ejemplos, ¿verdad? Ahí ese joven nos está mostrando un paralelepípedo, y acá tal vez la figura más emblemática de los cuerpos geométricos, que es el cubo. Bueno, sus cuerpos geométricos más importantes son los poliedros, cuerpos que poseen varias caras, las cuales a su vez se componen de aristas y vértices. La cara es lo que uno equivocadamente le dice el lado, pero la verdad es que el lado sería como, por así decirlo, el segmento que encierra una figura geométrica. Lado más cerca de arista, ¿ya? Lado es un segmento. Cara es la superficie que compone lateralmente a un poliedro, en este caso, o cuerpo geométrico. Esas son las caras. Un cubo, ¿verdad?, tiene seis caras. Para el paralelepípedo también tiene seis caras, etc. ¿Ya? Se compone, como ahí dice, de aristas y vértices. La arista, como dije recién, son los segmentos que dividen, o al mismo tiempo, puede decir, unen dos caras. ¿Ya? Y el vértice es este como punto acá, que sería como la confluencia de tres o más aristas. En el caso del cubo, un vértice une tres aristas. ¿Ya? Entonces reitero, la cara, ¿verdad?, es, por así decirlo, la superficie que lateralmente compone a un poliedro o a un cuerpo geométrico. Esta es la cara. ¿Ya? La arista es este segmento que divide o, por otra parte, junta dos caras. Esta es la arista. Y el vértice es el punto que en el caso del cubo o de los poliedros en general, ¿verdad?, junta tres vértices. ¿Ya? Vértice, arista, cara. Bien, caras son las superficies planas, como dijeron así, que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. La intercepción, ¿verdad?, es a través de la arista. ¿Ya? Y acá solamente reiterar, ¿verdad?, lo que sería ahí el alto, el largo y el ancho. No necesariamente, para ustedes sepan, ¿eh?, el alto tiene que ser por ley más, de más magnitud que el ancho. De repente un cuerpo, por ejemplo, puede ser más ancho que alto. ¿Ya? Un cuerpo geométrico me refiero. Entonces ahí también consideremos eso. Para el cálculo del volumen, esa temática no tiene demasiada trascendencia, ya que el largo sea más chico que el ancho. No, no. ¿Ya? Como vamos a ver después. Pero yo se lo adelanto. El largo en un momento dado puede ser más breve, más corto que el ancho o que el largo. Bueno, las aristas. La definí verbalmente, pero aquí yo voy a hacer mucho más precisa. Son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Y adelante mostrábamos la arista de un cubo, ¿verdad? Ahí tenemos también la arista de una pirámide, ¿cierto? En el caso también de la pirámide, la arista separa dos caras. ¿Ya? Esto, estas líneas que están acá.
Claro, porque si esta pirámide la volteamos, esa que sería una arista basal ahí, sería una arista después lateral. ¿Me explico? Si esa pirámide que está ahí la damos vuelta, ¿ya? La tumbamos, por así decir, esta arista que está ahí, abajo, que sería una arista basal en ese dibujo, se transformaría en una arista de tipo lateral. ¿Ya? Ahora, los vértices son los puntos que consiguen tres o más aristas de un poliedro. ¿Cierto? En el caso, ¿verdad?, del cubo siempre van a ser tres aristas. ¿Ya? El vértice va a juntar tres aristas. En el caso de la pirámide, ¿verdad?, o la unión de dos pirámides, puede que de repente una arista, o un vértice, mejor dicho, como está ahí, junte cuatro aristas, ¿verdad?, en este caso. Si, por ejemplo, colocamos una pirámide doble, la otra invertida, tenemos que esa arista uniría, o perdón, ese vértice uniría cuatro aristas. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Hay tres o más aristas. Generalmente son tres, pero puede ser más. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es, en el sentido dado por la geometría clásica, el término, un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. ¿Qué significa finito? ¿Verdad? Que está determinado por la presencia del arista y de los vértices. Los poliedros más conocidos y de uso cotidiano en utensilios, muebles, artefactos son los cubos, ¿ya?, paralelepípedo y pirámide. ¿Ya? En otros cursos ya me preguntaban si paralelepípedo existía como, ¿verdad?, como palabra, porque muchas veces salía como chavalenguas, ¿no es cierto? Paralelepípedo no existe. De hecho, así como el cubo es la proyección corporal espacial del cuadrado, ¿ya? El cubo es la expresión espacial del cuadrado, el paralelepípedo sería la expansión espacial del rectángulo, ¿ya? Del rectángulo. O sea, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el cubo es al cuadrado como el paralelepípedo es al rectángulo. Lo mismo que la pirámide es la proyección espacial del triángulo, ¿verdad? Aun cuando en este caso tenga base cuadrada. Ya, ahora, veamos los cuerpos redondos, los tres más conocidos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficie en forma curva. También se denominan cuerpos de revolución, porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. ¿Ya? Por ejemplo, para construir un cuerpo redondo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la gente que trabaja la greda en torno a un torno, ¿verdad? El cuerpo redondo se construye a partir de un movimiento, a un eje, ¿no es verdad? Moldeado, ¿cierto? Pero la esfera, por ejemplo, es un eje, ¿cierto?, que moldeado se transforma en esfera, pero porque está moviendo. Lo mismo que el cono. El eje, ¿no es verdad? Y esto gira. Lo mismo que el cilindro. Lo que pasa es que la diferencia es que el molde de una esfera en movimiento sería un círculo. El molde del cono en movimiento sería un triángulo y el molde de un cilindro en movimiento sería un rectángulo. ¿Ya? Eso hace la diferencia, por así decirlo. ¿Ya? Pero los cuerpos redondos surgen por, en el fondo, por moldes en movimiento. ¿Cómo se puede comprobar eso? Cuando uno ve presencia, ¿verdad?, el trabajo en greda, los tornos, ¿verdad? Como incluso los maestros ceramistas, etcétera, hacen ciertas competencias de pirueta alrededor de los moldeos en greda. ¿Ya? Bueno, esfera, cono y cilindro. Yo no me canso de repetirlo, hay un aviso, ¿verdad? De un papel higiénico, dice ahí el, por así decirlo, ¿cómo es el término? El trauma del cono vacío, dice, en un aviso, ¿verdad?, de un papel higiénico. Ya, entonces yo le hago el aporte a los que hicieron ese aviso y a mi alumno, ¿verdad? No, pues no es un cono vacío, ¿ya? El síndrome del cono vacío en realidad es un síntoma del cilindro vacío. El, aquel, ¿no es cierto?, utensilio que a través de él se enrolla el papel confort, por ejemplo, es un cilindro, no un cono, ¿ya? Pero bueno, de repente se instalan errores, ¿verdad? Y después la gente lo repite sin analizarlo mucho. Yo les doy ese dato. Ya, veamos el volumen del poliedro. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como una extensión de tres dimensiones de una región del espacio. ¿Ya? Ahí va a explicar qué significa escalar. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que un cuerpo geométrico se halla multiplicando tres longitudes, el largo, el ancho y la altura, como está en la imagen. ¿Cierto?
Ahora, el volumen de un cubo es muy sencillo de calcular. Ya, posee 6 caras idénticas, todas cuadradas. Se puede calcular multiplicando un lado de esas caras 2 veces por sí mismo. Es decir, lado por lado por lado. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ya, supongamos un cubo, como el que está ahí en la figura, ¿verdad? De 10 decímetros de largo, como es cubo, y todas sus aristas van a ser iguales, yo para calcular el volumen, ¿verdad? Es muy simple. Calculo 10 por 10 por 10. Ojo, no se multiplica 3 veces, muchachos, se multiplica 2 veces por sí mismo. Claro, porque si uno multiplica 3 veces, ¿verdad? Tiene que ser lado por lado por lado por lado. Esto agregarle una vez más, ¿ya? Es un lado, está ahí, un lado, multiplicado 2 veces por sí mismo, por lado, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos aquí sería 10 de largo, 10 de ancho y 10 de altura. Entonces, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces, en el ejemplo que está ahí en la figura, ¿cierto? Sería 10 decímetros cúbicos. Cúbicos. Ese 3. Ese 3 que está ahí no es azaroso. No es porque sí, es porque son 3 dimensiones. ¿Ya? Largo, ancho y alto. También eso se dice, en realidad nadie dice decímetro a la tercera potencia, decimos decímetros cúbicos, ¿no es cierto? Decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, etc. ¿Ya? Entonces, repito, para calcular el volumen de un cubo, ¿verdad? En el caso del cubo, yo diría que es más simple que todo, porque se multiplica en el fondo el lado, una arista, ¿verdad? Por sí mismo, 2 veces, lado por lado por lado. ¿Ya? Y como son, en el fondo, 3 dimensiones, estamos hablando, ¿verdad?, de decímetros, en este caso, cúbicos. ¿Por qué es escalar? De tipo escalar. Porque en la medida que una de estas dimensiones aumenta, la otra necesariamente, si queremos mantener el cubo, también. O sea, aquí estamos también aplicando una proporción directa. Para mantener un cubo, si aumentamos, por ejemplo, el largo, también habrá que aumentar el ancho en la misma proporción y el alto en la misma proporción. Porque si no nos cambia la figura, ahí sería después un paralelepípedo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si aquí este 10 decímetros lo transformamos en 15, y si queremos mantener el cubo, estos otros 10 decímetros también en 15. Y esto también en 15. Ahí mantenemos la figura del cubo. Eso significa de tipo escalar. En este caso sería una escala de magnitud directa. ¿Ya? Bueno, el paralelepípedo, ¿cómo se calcula el volumen? Yo diría que tampoco es tan difícil. Agrega una pequeña situación más de cuidado, digamos, pero tampoco es tan complejo. En el caso del paralelepípedo, se calcula multiplicando entre sí las dimensiones, las tres, es decir, ancho por alto por largo. ¿Ya? Lo que pasa es que la paralelepípedo, ¿verdad? Al ser distintas, ¿cierto? No podemos decir, por ejemplo, largo al cubo, no. Ahí necesariamente tengo que multiplicar la dimensión que es. ¿Ya? Otra forma es multiplicar el área de su base por su alto. En todos casos, la medida del volumen, ¿ya? Lo mismo que en el cubo, se expresa en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. ¿Ya? Como está ahí. Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Claro, porque acá, yo si quiero, por ejemplo, yo siempre digo que es hacer un paso más, ¿ya? Pero tampoco no es malo saberlo. ¿Ya? Yo tengo aquí, por ejemplo, quiero calcular primero el área de la base. ¿Ya? Entonces digo 6 por 4, 24, ¿no es cierto? 6 por 4, 24. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. ¿Ya? Y esos 24, si quiero yo después para calcular el volumen, ¿verdad? Lo multiplico por 5, que es la altura. Entonces yo digo 24 por 5. Esto me da 120. 120 centímetros cúbicos. ¿Ya? Porque centímetros cuadrados por centímetro es centímetro cúbico. Da igual, muchachos. Incluso, por ejemplo, si nos devolvemos acá, yo también esa misma lógica la puedo aplicar para calcular el volumen del cubo. Porque claro, puedo decir 210 por 10, 100 decímetros cuadrados. 100 por 10, 1000 decímetros cuadrados por decímetro lineal, decímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Mejor multiplicar tiro de inmediato las 3 dimensiones. Y así se ahorra tal vez un paso mental. ¿Ya? Por eso, repito, no es malo conocer esa otra forma, el camino un poquito más largo, digamos. Incluso a lo mejor solidifica un concepto, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero aquí siéntose absolutamente en libertad de mecanizarse desde un comienzo. 6 por 4 por 5. Centímetros, 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 centímetros cúbicos. ¿Ya? En este caso, 120
como sale ahí en la diapositiva. ¿Ya? Largo por ancho por alto. Ya. En el caso de la pirámide hay que tener un poquito más de cuidado. Les cuento por qué. Dice, para calcular el volumen de la pirámide se debe multiplicar el área, el valor de su área, centímetros o metros, por su altura, ¿ya? Por su altura, centímetros o metros lineales. Y el resultado, eso es lo importante, hay que dividirlo por 3. El resultado, ¿cierto? Que de base por altura, eso es verdad, hay que dividirlo por 2. Así como el área perdón, así como el área del triángulo es base por altura partido por 2, y hay una razón, ¿no es cierto? Que yo le explicaba, ¿verdad? Que cada triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Bueno, aquí también hay una razón parecida. Lo que pasa es que, y ahí es donde le echo de menos a las clases presenciales, para hacerlo de forma concreta, ¿ya? Como esa figura o monito que está ahí, ¿ya? Bueno, si uno toma 3 pirámides de las mismas dimensiones y manejando un poquito ahí las posiciones, la junta nos va a dar, ¿verdad? Un paralelepípedo, ¿verdad? Un cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí, ¿verdad? Los geómetras griegos se dieron cuenta que la pirámide, en el fondo, es un tercio de un poliedro, de un paralelepípedo. Por ejemplo, una pirámide de lados iguales, si uno junta 3 de ese tipo de pirámide, va a formar un cubo. ¿Ya? Si uno junta, por ejemplo, 3 pirámides del lado escaleno, va a formar un cuadrilátero parecido, podría decirlo, de base trapezoide. Entonces, por eso, para calcular el volumen de la pirámide, decimos base por altura, ¿cierto? Y eso dividido por 3. Por 3. Entonces, mira, aprovechando el ejemplo que está ahí, y ahí lo desarrollamos, ¿verdad? Al lado. Decimos, ya, voy a obviar que está hecho, ahí lo voy a hacer igual mentalmente. Entonces decimos, ¿cuánto mide la base? Largo y ancho, 10 por 10, ¿no es cierto? Ya. Entonces, 10 por 10, ¿verdad? 10 por 10 por 18, que es la altura, ¿verdad? 10, lo muestro. Ya, 10 por 10, 10 por 10 por 18. Ya. Eso me da 1800. 1800. Profe, esa es la respuesta. No, pero no es la respuesta, porque ahí usted tiene que dividir por 3. Y como sale ahí, 600 centímetros, en este caso, centímetros cúbicos. ¿Se entiende? Entonces, hay que agregarle, ¿verdad?, el siguiente paso mental. Usted calcula igual como se calcula el volumen de todo poliedro, base por altura, ¿verdad? Pero, en este caso, ¿cierto?, largo por ancho por alto, pero eso lo divide por 3. Por 3. Y en este caso me da 600 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, y me ha pasado de repente alguna pregunta esencial por ahí, muchachos. ¿Verdad? Lo importante es que se entienda el contenido. A mí eso, de verdad se los digo, es cosa hasta más importante que en una pregunta específica usted se equivocó. Pues lo puedo reexplicar, ¿verdad? Y si usted entendió, las siguientes preguntas, todas las van a tener buenas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante, porque a lo mejor, entre comillas, puede ser este profe de tiempo dando las razones. No, pero es que eso justamente genera aprendizaje. De lo contrario, solamente vamos a aplicar cosas mecánicas que a la larga, ¿verdad?, no es desarrollo de pensamiento. Es solamente aplicar, ¿verdad?, una fórmula por la fórmula. Aquí es dividido por 3, porque ustedes tienen que saber, ¿verdad?, que una pirámide es un tercio de un cuerpo poliedro de base cuadrada. ¿Ya? Bueno, digamos luego ya. Para reforzar los contenidos, ¿verdad? Le dejamos ahí los siguientes links. ¿Cierto? Ahí tenemos conceptos de cuerpo geométrico, ¿verdad? Para los poliedros, cuerpos redondos, pirámides, con sus respectivos volúmenes. Visítenlo, son bastante interesantes. ¿Ya? Del Power, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Está más o menos claro? Palabras propias, ¿qué es el volumen de un cuerpo geométrico? ¿Ya? Acuérdense, ¿verdad?, que el volumen es tridimensional, largo por ancho por alto. ¿Ya? Ahora, yo cuando digo palabras propias, porque yo sé que algunos de ustedes se complican con eso, palabras propias, pero yo no tengo palabras mías para explicar esto. Ya, no está bien. Ayúdense con la definición del power, ningún problema. ¿Ya? El tema, trate de darle alguna reacción suya, en la medida de lo posible. ¿Ya? ¿Qué es el volumen de un cuerpo geométrico? Yo les doy esa pista. Es tridimensional
considera largo, ancho, alto. ¿Ya? Ya, y aquí les pusimos 6 tipos de cuerpos geométricos. ¿Ya? Y partiendo por el concepto mismo de cuerpo geométrico. Entonces, una pequeña definición. ¿Ya? Lo que, ¿no es cierto? Lo que es un cuerpo geométrico se pueden basar tanto en el Power como en la web, ningún problema. La web yo sí tengo ahí la pequeña salvedad. De repente, si usted en Google, por ejemplo, en un buscador cualquiera, de repente da mucha información. Entonces eso de repente más que ayuda, como que enreda un poco, digamos. ¿Ah? Pero siempre está como la más concisa. Ya, cuerpo geométrico puede ser, ¿verdad? Que ocupa espacio, ¿no es cierto? Tiene volumen. Lamentablemente para algunos como yo tiene peso. Ya, el poliedro, ¿verdad? Las caras, puede ser que el poliedro no sea recto, puede dar origen a un cubo, a un paralelepípedo. Ya, la cara es como el lado lateral, ¿no es cierto? El espacio lateral compone un poliedro. Nosotros le llamamos equivocadamente el lado de un dado, por ejemplo. No, es una cara. En el fondo la cara es una superficie, esa es la palabra, una superficie lateral. ¿Ya? El vértice es como un puntito, ¿no es cierto? Que junta otro concepto, se lo dejo a ustedes. Y la arista, ¿ya? La arista es un segmento. Por ejemplo, esta rayita que está aquí, ¿verdad? Podría ser una arista. ¿Ya? Pero la arista divide o en un momento dado junta dos también elementos del poliedro. ¿Ya? El poliedro. El cuerpo redondo. Acuérdense, el cuerpo redondo tiene la diferencia de los otros, ¿verdad? Que surge a partir del movimiento, del molde, como yo les digo. Yo uso la palabra molde para que se entienda, porque sea más como entendible de forma concreta. Por eso yo le ponía el ejemplo del tornero, ¿verdad? De la greda. ¿Ya? Pero la esfera, el cono y el cilindro es a partir de moldes en movimiento. ¿Ya? Círculo en el caso de la esfera o circunferencia, triángulo en el caso del cono, rectángulo en el caso del cilindro. ¿Ya? Ya. Entonces, en este diagrama, de manera genial, pero no lo digo con ironía, lo digo en realidad. Yo a profe Estefano le mandé un mamarracho y él mismo me lo dejó. Qué hermoso. Lo digo absolutamente de verdad, no estoy bromeando y ironizando. No, es que yo le mostré lo que le mandé yo y me dije cómo no me lo dejó él. ¿Ya? Muchachos, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Los modelos. ¿Ya? Entonces, usted tiene que identificar, por ejemplo, esto que está aquí, que sería como la proyección ya casi digo la palabra, pues, se me sale ya. La proyección, esto es la Tierra tiene tres proyecciones que toman cuerpos geométricos. Bueno, usted identifique cuál de todas es. No es difícil. ¿Ya? Un dado con letras, esto puede ser el globo terráqueo con las coordenadas, ¿ya? Otro globo terráqueo, ahí sería, ¿verdad? Como estos instrumentos de goma eva, ¿ya? Y acá, ¿verdad? Elementos que usan los niños, ¿cierto? En los jardines para conocer los famosos conos de tránsito, cuando hay trabajadores, ¿verdad? Ah, dije cono. Tonto. Mi respuesta ahí. Es que uno lo traiciona el subconsciente, ¿ves? El cono, ya cono. Ya, bueno, no, es fácil igual, ¿no? Este vaso, elemento que es muy común para algunos que conozco, ¿ya? Esto es como un lápiz como de cera, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto hizo furor en los 80, muchachos, ¿ya? Esta figura armable de origen coreano, me acuerdo. Ahora volvieron, ¿ah? Hubo unos años por ahí, en los 2000 en adelante, un momento dado, yo vi incluso a mis hijos jugando con esto. Me pedían, ¿verdad?, que lo comprara. Todas estas figuras que uno juntaba colores, eran muy de los 80. Ya, eran las tres figuras más importantes. Ya, y no se las ingeniaba. Habían, me acuerdo, ese tiempo no había tutoriales en YouTube, porque YouTube no existía, pero había como por ejemplo, manuales, que uno leyendo, te iban reproduciendo los movimientos para formar ya la figura completa. No, era súper difícil. Una especie de, como de goma. ¿Ya? Ya. Eso bastante amigable, no creo que tengan problemas. Identificar, ¿verdad?, los cuerpos geométricos. Y acá, ya que se pone un poquito mejor, porque hay que aplicar las fórmulas. Recuerden que las pirámides, usted calcula como cualquier cuerpo, ¿verdad? ¿Ya? Pero en este caso divide por 3. Ya, ya, divide por 3. Y me acabo de dar cuenta un detalle, pero dense cuenta solo. ¿Ya? Esto es dividido por 3, ¿ya? Y esto es base por altura. ¿Ya? La base, calcular la base o sentir la altura. Una ayuda, esto es un cuadrado, ¿eh? Esta figura aquí es un cuadrado.
Por lo tanto, todos sus lados son iguales. Los lados son iguales. Ya, apliquen, ¿verdad?, la fórmula que les dejamos ahí en el Power. ¿Ya? Y si no quedaron satisfechos con la anterior, aquí tenemos otra muy similar, ¿cierto? Calcular el volumen, ¿verdad?, de este paralelepípedo con todas sus medidas. Tal vez aquí habría que convertir estos 4 centímetros en decímetros. Ahí haga la conversión que es un momento dado. ¿Ya? Pero siempre es largo por ancho por alto, centímetros. Calculo en decímetros, ¿eh? Como estos 2 son decímetros, estos centímetros, calculo. Si no sabe cómo convertirlo, me pide ayudita ahí por el WhatsApp. ¿Ya? Pero aquí sepan la verdad que de una unidad chica a una más grande hay que dividir. ¿Ya? Y un decímetro tiene 10 centímetros. Por lo tanto, esto hay que dividirlo por 10. Pero esa ayuda. ¿Ya? Acá no se hace nada. Solamente se multiplica largo por ancho por alto. Bueno, dice ahí en la pregunta esencial que me tienen que mandar, que es la última pregunta, y no nos molestamos más, muchachos, con todas las preguntas esenciales. Ya, todo parte contra la pregunta. Dice, si la arista de un cubo mide 10 centímetros, ¿cuál es su volumen? Ya, con todo lo que les hemos explicado hoy día, la verdad es que no tendría que estar, ya tendría que tener ya en su mente ya cuál es la respuesta. ¿Ya? Si la arista de un cubo mide 10 centímetros, ¿cuál es su volumen? Ya, apliquen la lógica y también la fórmula. Dos, las medidas de la medida de la arista de un paralelepípedo son 3 centímetros, 3 centímetros, centímetros. ¿Cuál es su volumen? ¿Ya? Entonces, largo por ancho por alto, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Ustedes lo hacen. Y aquí lo hacen. De repente puede ayudar, ¿no es cierto?, a hacer, ¿no, verdad?, hacer el cubo, poner la medida, pero también se puede solamente calcular esto de manera aritmética. De la guía, chicos, chicas, ¿alguna consulta?